Ahora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Víctor Valdivia, analista económico, y a Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad La Salle, Ciudad de México. Gracias a los dos por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Víctor, comenzamos contigo. A ver, este asunto de los productos chinos tiene, ¿qué?, unos 30 años, donde la industria mexicana, sobre todo la textil, la de los zapatos, se quejó durante muchos años porque los productos chinos de mala calidad, muy baratos, baratísimos, pues le pegaban a la industria nacional. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? Mira, de acuerdo con datos que tenemos, de acuerdo con la CAMCHAM, o sea, con la Cámara Norteamericana de Industria y Tecnología, estamos hablando de más de unos 2.991 millones de dólares, que es lo que es la piratería. Para Canacintra, que estamos platicando con ellos, son más de 60,000 millones de pesos. Eso es lo que nos está costando la piratería. Y no es solamente ropa o discos pirata. Estamos hablando de todo lo que te puedes imaginar, hasta medicamentos, con lo cual es muy peligroso. Por favor, no los compren en la calle. Medicamentos, artículos de belleza, elementos de tecnología, todo lo que te imagines. Y la piratería ha estado evolucionando. Ya no son solamente estos elementos de mala calidad made in China, son elementos de todo tipo. En China es uno de los países que más ha aprovechado la industria maquiladora para crear esta industria de piratería. ¿A qué grado? Cuando tú vas de turista a China, y te lo digo por experiencia personal, llega un momento que te puede acercar una persona a ofrecerte relojes. Y empiezas a platicar con esta persona, hablan inglés, español, lo que tú quieras, te lo consiguen el idioma. Y ya cuando vas a sus locales te van a enseñar las mercancías y los distintos niveles de piratería, desde una piratería muy sencilla de $10, que cualquiera lo puede percatar, hasta una piratería de alto perfil, en el cual ni siquiera los dueños de la marca se lo podrían percatar. Entonces ya estamos hablando de altos niveles. Esto es algo que está tomando siempre, cada día, niveles mucho más grandes a nivel mundial. Algo que también me comentaba, bueno, me tocó vivirlo. Cuando estaba en el posgrado en España, comentábamos del libro de la Gamorra, en un capítulo de que un sastre de Gucci había sido llevado por la mafia china para enseñarles cómo se hacían los vestidos de novio, cómo se trabajaba toda la tela para Gucci, y que era una piratería al 100%. Bueno, cuando estábamos comentando esto en el posgrado, resulta ser que no era ficción. Efectivamente, la mafia china muchas veces tomaba a los elementos de los grandes marcas para que les enseñara a su gente a hacer esta piratería. La piratería, estamos hablando de un mercado global. Es prácticamente un tercio del mundo lo que estamos ahí metidos. Y son miles de empresas las que no reciben ingresos. Y en buena medida es por este mercado de gente que hay una fuerte demanda por estos bienes de marca, pero un precio más accesible. Entonces es lo que se viene combinando y lo tenemos concentrado en Guadalajara, en Ciudad de México, Puebla, Veracruz. También en Monterrey hay bastante piratería que está llegando y está afectando a todos los mercados. En algunos casos México se ha convertido en país de tránsito para hacer llegar esta piratería al sur de Estados Unidos, que es también algo que poco se está hablando. Entonces son esos elementos los que tenemos constantemente y los que nos meten en apuros. Porque aparte estás hablando de dinero que no paga impuestos, dinero que no se registra en ningún lado. Vamos, son más de 60,000 millones que no existen en este mercado negro por ningún lado. Sí. Y sin embargo, ahí están. Y en este gobierno se ha hecho de poco a nada para atender lo que es la piratería. Ese es el asunto, Víctor Valdivia. ¿Qué puede hacer Alejandro Martínez, el gobierno federal, para evitar todas estas situaciones? Y mientras le damos la bienvenida a Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario. Ahorita vamos contigo, Francisco. Alejandro Martínez, ¿qué puede hacer el gobierno? Fíjate, Alberto, que aquí yo tengo una preocupación que lo he comentado en algunos otros momentos, en algunos otros foros. Hay que recordar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordemos su iniciativa de eliminar la corrupción en todos los niveles, su famosa frase, yo voy a barrer la escalera de arriba para abajo, y su pañuelo blanco diciendo que ya no hay corrupción. A propósito, como lo comenta ahorita el maestro Valdivia, este gobierno le quita la administración de las aduanas en el ámbito terrestre, marítimo y aéreo a la burocracia, al sector aduanero que tradicionalmente había manejado estas áreas dentro de la administración pública, al interior del Servicio de Administración Tributaria, y las aduanas marítimas se las deja la Secretaría de Marina Armada de México, y las aduanas terrestres y aéreas a la Secretaría de la Defensa Nacional.
con este argumento de eliminar la corrupción, eliminar el contrabando, pero, como bien lo comenta el maestro Valdivia, la presencia de productos piratas en territorio mexicano, principalmente elaborados en los mercados maquiladores en la República Popular China, ingresan a México, sí, ya sea a través de estas aduanas controladas por nuestras Fuerzas Armadas, y obviamente que no están haciendo bien su trabajo, claro, dado que está ingresando esa mercancía. También habría que mencionar que dicha mercancía entra a México por contrabando por lugares no autorizados. Luego entonces... Pero meterán esos, pero Alejandro, esos grandes contenedores pasarán por otro lado que no sea la aduana, Francisco Salgado, porque aquí el gobierno o no puede o no quiere frenar todos esos productos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No quiere y además no puede. ¿Por qué no quiere? Porque tenemos unas leyes que desde el año 2000, 2003, ya le da la facultad a que no sea necesario que se persiga el delito a través de una querella. Se puede perseguir ya de oficio desde hace 20 años. Por eso es que el gobierno no quiere. Tenemos varias penas, unas que van de 6 meses a 6 años y otras que van de 3 a 10 años, que eso los convertiría en un delito grave y que por lo tanto las personas que fueran atrapadas haciendo eso no pudieran estar libres durante su proceso. Entonces, ya tenemos la ley, no se aplica, es porque no se quiere. Y no se puede porque el gobierno no puede, porque tiene tan poco personal que no está haciendo nada para que ellos hagan su trabajo. ¿Realmente existe corrupción? Sí, por supuesto, a nivel de las personas y a nivel de las instituciones existe incapacidad, Alberto. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer una pequeña pausa. Víctor, Alejandro y Francisco, regresamos con este tema, Made in China, los productos chinos, ¿qué podemos hacer? Volvemos en 2 minutos. A través de sus aduanas, o no puede o no quiere evitar todo este paso de mercancía pirata. Hola, no quiere. Mira, yo sostengo más que no quiere, no solo que no puede. No puede porque es una gran cantidad de lo que tiene y es mucha gente la que está ligada. El contrabando bronco, que es aquel que entra al país por puntos que no son aduanas, lo que antes era la fayuca que tenían en camionetas y pasaban por el desierto, ya es muy poco. Y en base a los contenedores que llegan de China, y sobre todo cuando tú vas a los locales comerciales o a estas plazas en la Ciudad de México, en Puebla, a verlos y ver las bodegas, es casi imposible poder creer que no pasaron por una aduana. Claro. Pasan y automáticamente se meten muchos elementos. Mira, simplemente en el 2023, de los 33 mercados físicos a nivel mundial que se analizaron, 3 de los mercados donde más hay piratería a nivel internacional destaca Tepito, en la Colonia Morelos, en la Ciudad de México, La Cuchilla en Puebla y San Juan de Dios en Guadalajara. Y son de los mercados con mayor piratería a nivel internacional. Estamos en el top 10 de América Latina, estamos arriba. Sí. Todo esto que estoy hablando también significa mercado informal, economía informal. Porque la gente que vende piratería en estas áreas no está en el Seguro Social, no paga impuestos, no nada. Y representa el 25% de todo el PIB que produce el país. Y esto ha estado creciendo. O sea, pasamos de 24 a 24.5 y seguimos creciendo. Para que me entiendan, son casi 16 millones de personas que están involucradas en el mercado informal. De esas 16 millones, casi 10 millones o un poco más, están involucradas en todo lo que tiene que ver con el mercado negro y con todo lo que tiene que ver con la piratería. Con esto el gobierno no tiene muchas ganas de tocarlo. Exacto. No, ya sabes que a este gobierno le encantan los otros datos y no quieren ningún elemento para poder mover esta base o que sienta perjudicada. Ahora, permíteme, Víctor. Permíteme, entonces, vamos a detenernos en este punto. Entonces, finalmente, Víctor, Alejandro, Francisco, todos estos productos, algunos no son tan chafones. O sea, la fayuca en la década de los 70s y 80s eran productos de Estados Unidos, ¿no? Que entraban. Ahora son productos chinos. Muchos sí satisfacen a las necesidades de un pueblo de México que está en muchas regiones con falta de economía, pero entonces por eso será que Alejandro, que no lo atienden, porque finalmente sí satisface una necesidad,
pero este círculo perjudica al país a mediano y largo plazo. ¿Cómo está, Alejandro? Yo me quedo con este argumento que tú bien lo señalas. El poder adquisitivo del mexicano pues no le alcanza en muchos sectores de nuestra población a comprar la marca original, el producto original, los tenis o algún producto de consumo, juguetes, ropa, y obviamente que el consumo de esta piratería tiene un buen grupo de ciudadanos que adquirimos, y en un momento determinado me incluyo, que podemos estar precisamente comprando dichos productos. En ese sentido, de ahí que se convierta un círculo vicioso en un círculo que les satisface las necesidades a ciertos sectores de nuestra población. Y el gobierno, obviamente, que no tiene voluntad política para solucionar y romper este círculo vicioso. Y es que aquí la otra sería, Francisco, voy contigo, pues bueno, si ya van a entrar estos productos, pues que paguen sus impuestos correspondientes. Es que es impresionante, ¿eh? O sea, uno puede, un micrófono lavalier, conseguirlo en línea en 18 pesos. No, pues dice uno, pues está regalado. Pues sí lo adquiero, me lo mandan y toda la onda, pero entonces hay que regularlo. ¿O qué hacer, Francisco? Bueno, de entrada debemos de saber y debemos de decir públicamente que esto existe. O sea, no debemos de tapar el sol con un dedo. Después, efectivamente, a todos aquellos que se dedican a comercializar, decirles, oye, tú no vas a tener que esconderte, tú no vas a tener que hacer las cosas debajo del agua. Tú vas a tener que hacer tus importaciones de acuerdo a tu carta que te dan allá para que aquí pagues los impuestos correspondientes. Y revisar los cupos. Los cupos es aquella cantidad que los gobiernos permiten introducir de cada uno de los artículos del extranjero. Entonces tendría el gobierno que revisar los cupos para decir, a ver, si de esto está entrando más, permitamos que entren más, con tal de que ellos paguen adecuadamente los impuestos. Fíjense, en la ley, por ejemplo, ya lo que se dice es, y hay que recordarle a la autoridad, a todos aquellos que introduzcan al país, a todos aquellos que almacenen, a todos aquellos que transporten, a todos aquellos que distribuyan, a todos aquellos que vendan. Incluso habla de a todos aquellos que arrenden, que renten productos. Para ellos debiera de haber una sanción. Inclusive la sanción es menor para los vendedores que tienen contacto directamente con el público. Pero cuando ya son tiendas que de manera constante tienen productos, la sanción se va mucho más allá. Lo único que hay que decirle, Alberto, amigos, es a la autoridad, es decirle, ahí están los elementos para que tú puedas actuar. Ponte las pilas. Porque, Víctor, porque estos productos, como bien nos dijiste al principio, entran en todas partes, incluso en los Estados Unidos. Pero ¿cómo le hacen los Estados Unidos para tratar de controlar este tsunami de productos chinos? Porque vaya que son millones y millones las toneladas de productos que meten a todas partes. Bueno, aquí hay un dato que quizás que quiero comentar. El año pasado, todo el 2023, en México no hubo ni una sola redada en contra de la piratería. Y una cosa es la fayuca y otra cosa es la piratería. Cuando hablamos de fayuca son elementos de Norteamérica que entraban a México pero eran de marcas. La piratería son productos que no son de la misma marca y aunque tengan muy buena calidad, porque la calidad china ha mejorado mucho, no estamos hablando de lo mismo. Ahora, en Estados Unidos, en Europa, existen muchas sanciones en contra de la piratería, policía que se dedica a buscarlos, policías que están haciendo redadas para evitar que entren. Pero aquí ha estado diferente. Ahora, lo que entra como contrabando bronco es la piratería que llega a México, que llega a puertos como Mazatlán, como Veracruz, como Michoacán, y de ahí pasan a Estados Unidos a través de camionetas, camiones y demás elementos. No es solamente que estemos pasando indocumentados, también estamos pasando piratería, y es algo que se ha hablado muy poco en los noticieros, que se ha hablado muy poco en los distintos medios. Y sobre todo te digo, estos elementos que varias cámaras se han estado quejando de que todo el año pasado, todo el 2023 y lo que llevamos del 2024, no ha habido una sola redada en estos mercados que te acabo de comentar, que son de los más grandes de piratería a nivel internacional. Sí. Entonces la autoridad mexicana como que voltea hacia otro lado y pasan estos productos que lo siguen inundando. Y efectivamente hay una fuerza por los elementos de marca. El otro día estaba platicando un productor mexicano que él hace camisas, playeras piratas, utilizan marcas como Nike, como Reebok, etcétera, marcas comerciales. Y cuando yo le preguntaba por qué no sacaba el mismo producto de su propia marca, el señor me contestaba que era porque simplemente la gente no lo compraba.
Podía sacar 2 playeras, una con una marca apócrifa, la otra con su marca, y se compraba la apócrifa, hasta con costos más cara que su propia marca. La gente quiere comprar estos bienes, y es algo que pasa en todo el mundo. Sí. Una cuestión de estatus. Sí, exactamente. Entonces, es que es un negocio redondo, Víctor, Alejandro, Francisco, porque las playeras de marca son igualitas. Y dice uno, pues voy a estar a la moda, pues de eso se trata. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con este tema que está muy interesante. China. Ya estamos acostumbrados, Alejandro, a vivir con estos productos, pero sí nos llama la atención la porosidad que hay en las aduanas, porque si pueden entrar estas toneladas y toneladas de productos chinos, de todo, porque puede uno encontrar de todo lo que haya en el mercado, pues también pueden pasar armas, también pueden pasar drogas, también pueden pasar precursores de fentanilo, ¿no? Entonces eso es de preocuparse, Alejandro Martínez. Efectivamente, la porosidad de nuestro sistema aduanero pues nos ha dado desafortunadamente estas consecuencias que son muy graves, no solo para los consumidores, porque los consumidores podemos comprar este tipo de productos que no tengan una calidad determinada, también es una grave situación para los productores nacionales que se esfuerzan en llevar a cabo un emprendimiento y obviamente que los costos que tienen ellos para presentar sus productos no tienen competencia con lo que viene del exterior, con ciertos mecanismos en el sistema maquilador que tiene China y obviamente que quita de lado a los productores nacionales y obviamente que todo esto también está enmarcado en un ámbito de delincuencia organizada. Muchos de estos grupos que operan, que traen las mercancías, que las venden, que las comercializan, las distribuyen, pues obviamente que están coludidas con funcionarios al interior del sistema de administración tributaria, Aduanas México, desafortunadamente. Pero todos son criminales, Francisco Salgado, porque nos dieron el reporte que en el edificio del World Trade Center, aquí en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, ya empresarios chinos están viendo comprar todo un piso para poner ahí sus tiendas. O sea, también hay negocio formal de parte de la nación china. Hay negocios tan formales como lo pueden ser las mismas fábricas de automóviles. Hoy tenemos las 2 grandes empresas automotrices como son General Motors y como son Ford, la primera produciendo o trayendo de China 9 modelos de autos ya registrados en nuestro país. Y Ford tiene la primera camioneta que es totalmente hecha en China. A ese nivel estamos. Estamos conscientes de que China se ha vuelto el productor del mundo. Lo que hay que decirle al gobierno y lo que hay que decir a las personas que participan es: los chinos están llegando muy fuerte y están haciendo negocios no solamente en el World Trade Center. Tenemos todo lo que es el centro de la Ciudad de México, tenemos todo lo que es las plazas comerciales que surten al mercado de Tepito, en el que vemos que cada día más están los señores de China ya haciendo los comercios que antes hacían los nacionales. Dejémoslo que lo hagan, porque no podemos abstraernos de un mundo global. Pero pongamos las reglas claras y apliquémoslas, Alberto. ¿Cómo ves esta situación, Víctor Valdivia? Aquí hay que también dar varias cosas. Algo que comentábamos cuando yo estaba en la Secretaría de Economía era que los chinos, efectivamente, toda su industria de manufactura tenían una cuestión bastante simpática. Manufacturaban para las empresas y al mismo tiempo ellos producían la piratería y al mismo tiempo producían para su propia marca, que es lo que algunas veces he llegado a platicar con varias empresas maquiladoras en México, pero el empresario mexicano no lo entiende. Ahora, no quiero que hagan piratería, no me malentiendan, pero sí es algo que muchas veces pedíamos: si están maquilando, ¿por qué no empiezan también a manufacturar con su propio nombre? Bueno, un ejemplo que tengo de cómo a veces trabaja el mercado era bastante simpático. Un empresario mexicano que maquilaba laptops para una empresa internacional bastante grande, cuando sacó laptops con su propia marca, no lo pelaron mucho. Pero cuando consiguió tener la licencia para en las carcasas poner a Ferrari, se ha tenido unas ventas impresionantes. A veces el mexicano peca demasiado con esto de que no me gustan los productos nacionales y me voy por el extranjero, y eso le abre la puerta mucho a la piratería. También es una cuestión social interesante ahí que podemos analizar. Y como te digo, efectivamente, el mundo entero, el mundo completito, ha volteado contra China y decirle: oye, por favor, ya párale con esto, porque estás perjudicando a las empresas. Ahora,
La piratería no me perjudica a una gran empresa, es como en el caso del cine, que también se ve muy afectado por la piratería. Si mañana se sacan una piratería del Joker o de los Vengadores o de una película de gran escala, no la perjudica tanto, pero a una película de nivel medio, a una productora independiente, le da en la torre, la hace pedazos. Inclusive ha habido muchos proyectos cinematográficos muy buenos que se han arruinado por culpa de la piratería, o también con la música. Existen muchos grupos musicales que alentaron en su momento la piratería. Vamos, a mí me tocó la etapa de Napster, no sé si ustedes también, y todo el problema de Metallica en contra de Napster, que nos acusaban de piratería, pero es que no queríamos comprar un disco solamente por una o dos canciones. Y esto inclusive fue lo que motivó después actualmente las plataformas de música. Bueno, realmente a los grandes productores nunca los ha afectado. Las pérdidas que tienen son menores y en algunos casos hasta los ayuda a llegar a mercados nuevos. Pero a los pequeños y a los medianos, a los que están iniciando, a los músicos nuevos o los jóvenes que estaban empezando en la música, ellos son mortalmente dañados por la piratería. Esa es la parte que no se ve. Muchas veces hablamos de las grandes compañías, pero también tenemos que hablar de los pequeños y medianos productores nacionales e internacionales que se ven afectados por todo esto. Porque la piratería es tan grande que, como decía al principio, va más allá de la música. Podemos hablar de cómics, podemos hablar de arte, cine, películas, música, lo que ustedes me digan. En algunos casos ha ayudado. Hace unos años, cuando yo estaba haciendo una colaboración para Francia, para Asterix, les sorprendía mucho que habían llegado muchos números a México de manera pirata y que esos números habían sido reproducidos con fotocopiadoras. Inclusive cuando se dieron cuenta que había un mercado pirata en México, decidieron volver a iniciar la venta de su cómic de manera regular. Hay ocasiones que la piratería ha marcado tendencias del mercado que las grandes empresas no se percatan, no lo ven. Y eso también es la debilidad que tenemos. A esto suma la voracidad de las fronteras, un sistema legal que está volteando a su otro lado. Como te digo, el año pasado no hubo una sola operación en contra de la piratería por parte del gobierno mexicano. Literalmente no hicieron nada. Y al mismo tiempo estamos hablando de un mercado de más de 60,000 millones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que grupos delincuentes organizados, que grupos de gran escala voltean a ver este mercado y dicen también le voy a entrar. Y lo hemos tenido completamente. En Veracruz hubo un momento que en algunos mercados solo se podían vender discos piratas si tenían el sello de un alacrán que marcaba que pertenecían a cierto grupo criminal. Si no traían este sello no se podía vender. Y estos mismos grupos criminales a los mercados iban y les tiraban el puesto. Entonces llega un momento en que esto ya se convierte en problemas mucho más graves. ¿Sí me explico? Déjame pasar con Alejandro Martínez. Se nos acaba el tiempo, Alex. Pues tu último comentario. Esperemos que la siguiente administración a nivel federal cambie esta situación y tenga más cuidado, sobre todo en la protección de los empresarios mexicanos y los consumidores mexicanos. Pero esto parece que son palabras, Alex, y ¿cómo convivir el consumidor? ¿Cómo debe convivir con estos productos chinos? Lo que pasa es que también es un tema de cultura. El mexicano está acostumbrado a comprar barato, aunque las consecuencias sean negativas en un futuro, tanto para las propias industrias mexicanas. Desafortunadamente, también es un cambio cultural el que necesitamos hacer. Exacto. Francisco, desde el punto de vista legal, ¿qué esperar? O sea, el consumidor ve productos chinos, está súper barato, algo que cuesta 50 pesos te lo dan en 10, pues ¿cómo lo vas a rechazar? Desde el punto de vista legal, lo que hay que hacer, Alberto, amigos, es decirle a los... permitir de ahí arrancar. Tienen que revisarla, pero tienen que revisarla con personas que vivan el día a día ese comercio. Porque tenemos, les doy un ejemplo rapidísimo, tenemos multas que van de 500,000 a 7 millones de pesos. Y incluso tenemos que ellos pueden detener, de acuerdo a la ley actual, pueden detener a una persona que entre a un cine y que grabe la película en el cine y le ponen las mismas medidas que al que introduzca y al que se dedique a la piratería, sí. Que incluso hoy ya tenemos hasta calidades. Tenemos calidad 1, 2, 3, 4 y te venden lo mejor como la calidad 5. A los legisladores hay que decirles, pónganse a trabajar. O sea, les pagamos por eso. Háganlo, revísenlo con las personas que día a día hacen su trabajo cotidiano. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Alejandro Martínez, Víctor Valdivia. Gracias por haber estado con nosotros. Interesante este tema. Los productos chinos, estamos en medio de todos ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos.